Muy buenos días a todos, esto es Sanarte, porque al de corazón feliz la vida le es un banquete continuo. Nos encontramos con Claudia, Iván y mi persona, Paulo, para hablar el día de hoy de mi valor como trabajador. Claudia, no sé si quieres darnos un recuentico de lo que hablamos la vez pasada e iniciamos. Sí, claro que sí. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito, más bien a retomar el tema que trabajamos la vez pasada, que era mi valor como trabajador. En el último capítulo hablamos sobre la perspectiva de la empresa, del valor del trabajador. Hicimos un recuento de cómo las empresas tienen muchas visiones de ese valor y cómo ese valor en últimas no necesariamente era lo que definía qué es lo que nosotros como trabajadores valemos y podemos aportarle a la compañía. Entonces, nuestra intención la vez pasada era comenzar, o más bien hacer hoy un nuevo capítulo en el que habláramos de cómo ese valor del trabajador es intrínseco a cada una de las personas, es decir, a cada uno de nosotros, y entonces eso es como lo que queremos tratar, ya no del el valor del trabajador desde la perspectiva de la empresa, sino desde la perspectiva individual. Bueno, yo quiero empezar dando un ejemplo cotidiano de la vida real. Ustedes saben que me gusta así como bajarlo todo del mundo filosófico al mundo de las experiencias. Tengo la opción de trabajar en 3 empresas. En 2 de ellas reconocen mi trabajo, me envían una tarjeta de cumpleaños, me envían una tarjeta postal, me pagan a la fecha acordada, y siempre que hay un problema con los clientes, el jefe toma mi postura y dice, ah, no, es que mi trabajador es así, es muy responsable, es tal, si no le sirven mis servicios, puede ir a otro lugar y buscar servicios en alguna otra empresa o en el sector privado. En otro lugar, cuando se presentaba un problema, el jefe decía, ay, no, terrible. Le decía al cliente y al profesor le decía, ay, terrible, no hacía nunca nada. Y cuando se sentía bajo presión, era, no, todos son culpables. Eh, ¿Ustedes qué creen que pasó? Con el El trabajador, trabajador, sí. digamos que probablemente si era una persona, depende, ¿no? Si era una persona que tenía claro cuál era su valor, su aporte y la capacidad y lo que estaba dando para esa empresa, muy probablemente se buscó otra empresa eh, después de un tiempo de haber tenido una y otra vez la misma situación, se buscó otra empresa y se fue. Esa es como una posibilidad. No sé, Iván, ¿qué piensa? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues imagínense que me hizo pensar esta historia en una frase que se ha vuelto, no es un lema, pero es como algo arraigado en el corazón del trabajador. Y yo llevo 25 años trabajando y creo que en todos los lugares donde lo he trabajado he escuchado la misma frase. Y la frase es que para la empresa nosotros solo somos un número. Nada más. Claro, uno entiende que el objetivo de una empresa es lograr unos resultados y que pues en el transcurrir de las relaciones y de las situaciones laborales pues se presentan muchas cosas, pero se olvida la persona jurídica representada en quienes lo administran, pues que no somos solo un número. De hecho, la esencia de las empresas, el núcleo, el corazón, independientemente de la actividad que se desarrolle, pues son la gente, los trabajadores y lamentablemente, como el objetivo es lograr un resultado, se olvida mucho que esto lo componen seres humanos. Y de ahí, pues esa angustia o ese sentimiento de frustración de la gente que repite constantemente es que solo somos un número. Ujú, ujú. Bueno, les quiero contar que ese trabajador era yo.
No, Sí, sí, era yo. Y bueno, tenía la suerte de trabajar unos días de la semana para la una empresa y otros días para la otra empresa. Y pues que dije, después, o sea, yo pasé, no fue que fuera de la noche a la mañana una persona así como que, ay, no, me hicieron feo y ya me voy. No, después de 3 años largos de trabajo en ese lugar, le dije a mi jefe, ay, me ofrecieron otro día de trabajo más cerca. Renuncio, claro, porque digamos que en el ambiente en el que yo me meto, en el que trabajo más bien, estoy siempre rodeada más o menos de las mismas personas. Entonces puede ser que me encuentre en un evento totalmente diferente, que vuelva y me encuentre ese mismo jefe, entonces no me conviene dejar las relaciones como mal, ¿no? Entonces le dije, no, pues me ofrecieron algo más cerca y bueno, me voy. Y la jefe, como de él, la jefe de mi jefe, luego se acercó a mí y me dijo, ay, no, es que no queremos perder buenos trabajadores, dime si te están pagando más en otro lugar. Y yo le dije a ella, pues la verdad es que no, mejora mi calidad de vida y por otro lado, pues yo no trabajo en realidad sonará muy utópico o lo que sea, pero a mí no me interesa tanto el dinero, sino la calidad del trabajo y la calidad del ambiente laboral donde yo estoy. Y mientras yo me siento a gusto, pues trabajo a gusto en el lugar. Entonces, pues sí, digamos que esa historia me parece muy apropiada para nuestro tema de hoy. Y bueno, basada en eso me puse a buscar una lista primero busqué que mi trabajo como mi valor como trabajador y no encontré nada en internet, como lo mencionaba la vez pasada, más que, ay, que un buen ambiente laboral, etcétera, etcétera. Entonces yo puse, bueno, pongámosle, reduzcámoslo, miremos mi valor. Entonces encontré una lista de valores éticos más importantes. Se los voy a mencionar. El respeto, la libertad, la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la igualdad, la lealtad, la humildad, la equidad y la solidaridad. ¿Cómo la ven? Pues a mí me parece interesante porque todos son, digamos, claro, no, como no están en un entorno, un ambiente o un entorno laboral, la búsqueda que hiciste, pues no está referido sino a temas muy humanos, ¿no? Al deber ser de cada una de las personas. Correcto. Pero finalmente, cuando uno habla de una persona en cualquier entorno, en cualquier contexto, pues pienso que eso es como esas descripciones que tú encontraste, las que nos acabas de describir, pues son efectivamente lo que se necesita para que una persona como que tenga unas, digamos que de mí para afuera, por ejemplo, haya un buen relacionamiento, un buen entorno, es decir, que yo pueda proyectar eso que yo quiero también recibir, ¿no? Entonces me parece interesante la lista. eso me hizo pensar, Mario había involucrado eso justamente también que dice Paulita y acerca del valor como persona y como trabajador. Y entonces el cómo se determina. Ahora en esta realidad en la que mucha gente muy joven está muy capacitada y que vienen como en una generación mucho más afinada a pues la digitalidad y tantas cosas que están relacionadas con la tecnología, le hace pensar a una persona, por ejemplo, como nosotros de edad media, de cómo vienen a un ritmo en el que pareciera que son mejores y más económicos, ¿no? Más baratos de pagar. Mano de obra es más barata, implica menores costos para la empresa y más eficiencia, que es lo que en temas industriales, por ejemplo, sería fantástico lograr. Entonces, y ese sentimiento, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué tanto valgo yo si de pronto viene una persona con mayor innovación, más abierta o sensible a aceptar los cambios, con mejor preparación quizás, sin una familia de pronto con hijos pequeños y que puede estar más horas al frente del computador o de la actividad que se le exija? Y entonces el sentimiento es, me están reemplazando por una máquina más nueva, más eficiente, ¿no? Entonces yo, ¿cuánto valgo yo como persona y como trabajador? Y es que esos dos conceptos están inherentes, son
componen al individuo y no se pueden separar. Por eso ahorita que hablabas acerca de los valores éticos, los mismos de una persona se ajustan a los que pueden otorgar al trabajador. Entonces, no es tan fácil y menos a los ojos de una empresa ver o valorar a su gente, ¿no? Entonces, ese es el tema, cómo podemos demostrar esa valía de cada uno. Y yo pienso también que cuando pues justamente todos necesitamos un ingreso para mantener la vida, la familia, qué sé yo, tener un gusto o cubrir las necesidades básicas. Y en esa búsqueda, pues uno está trabajando, está ocupado, están las actividades diarias que pertenecen al trabajo. Y muchas veces pienso yo que uno olvida el hacer una autorreflexión. ¿Cuál es mi valor? E incluso cuando uno sabe, sí, yo podría hacer esto mejor, pero entonces tengo un tope en mi trabajo que no me deja. Ahí entra uno como en una dicotomía, ¿no? Yo sé cuál es mi valor, pero ¿qué hago? ¿No? Entonces, Iván, tú decías, ¿cómo hago que me lo reconozcan? Pero yo pienso que incluso un paso anterior sería, ¿será que sí reconocemos lo que valemos? Ese me parece que es el tema crucial, digamos que hoy que nos enfocamos más, o digamos que nuestra meta es enfocarnos más en el valor de intrínseco del trabajador, me parece que es uno de las situaciones que son más complicadas, porque, como decía Iván hace un rato, una cosa es como lo vea uno la empresa, pero no necesariamente porque alguien tenga más cartones, digámoslo así, tiene más conocimiento. ¿Sí? No necesariamente porque una persona puede adaptarse más rápido a la tecnología, tiene más capacidad de, por ejemplo, es más resiliente o es más adaptable a los cambios, ¿sí? Entonces, justamente hay cosas que, por ejemplo, uno que ha pasado como por más procesos de cambio que las generaciones actuales, puede ser que sea más resiliente inclusive que muchas personas que tienen menor edad y han estado expuestos, digamos, a la tecnología toda su vida. Y eso hace que en nuestro caso, por ejemplo, sabemos que viene la inteligencia artificial y otro tipo de temas. Mm, y cuando vienen, pues uno dice, "Ush, me toca mirar a ver cómo me voy a ajustar a este modelo de trabajo". Pero muchas personas que son hoy jóvenes ni siquiera se han enterado que eso probablemente va a cambiar el trabajo y va a quitar muchos puestos de trabajo para los que ellos se prepararon durante estos años, ¿cierto? Entonces yo pienso que ese valor justamente uno no se lo puede, no le puede dejar, digamos, a la empresa que le diga a uno cuál es, ¿sí? Correcto. Sino que uno tiene que explorarse a sí mismo y entender. Justamente hay un libro que es interesante que se llama Tu modelo de negocio. Y digamos que hay gente desde el punto de vista de las humanidades que lo cuestionará en términos de cómo vas a comparar una empresa a la que le haces un modelo de negocio a una persona que le haces un modelo de negocio. Pero a mí me parece que más allá de mercantilizar a la persona, el tema del modelo de negocio para las personas o de identificar la oferta de valor que uno tiene más que ver con conocerse a sí mismo y con conocer cuáles son mis habilidades, cuál es mi conocimiento y qué es lo que me diferencia de otros profesionales que tengan mi misma formación, por ejemplo, pero que no tengan mi experiencia o que no tengan mi visión del mundo, que no tienen claramente mi familia, que todo eso compone a la persona y le da habilidades y le da capacidades diferentes con respecto al ser humano que está justo al lado y que seguramente desempeña el mismo cargo. Mientras más charlamos, me parece que más nos damos cuenta que hay que regresar, volvamos un poquito más, porque, eh, claro, estábamos hablando de, bueno, ¿y cómo le doy, cómo entiendo, cómo comprendo mi valor? Y entonces, pues hay que entender qué es valor. Y al entender qué es valor como una cualidad, como una virtud, talento, bueno, y al ver que necesitamos reconocer esos talentos para que
aplicando esa historia bíblica de si enterramos el talento o lo ponemos a producir, es necesario volver un poquito a recordar pues cuál es el diseño de nuestra vida y de nuestro propósito. Yo me acuerdo de ese libro, un libro que estaba leyendo que se llama Genio, no sé si ya tú leíste, y hablaba de el boxeador que logró noquear a Mike Tyson, no se me escapa el nombre ahora mismo, pero luego tiene una posterior enfrentamiento para revalidar su título, y el hombre se dejó, pues lo que decía la noticia el otro día era en la radio, era que esa persona había nacido para fracasar, o que ese momento lo había desperdiciado de tal forma que era como que su propósito hubiera sido fracasar en ese último, retener ese título o ese campeonato. Y entonces el autor decía, ¿será que sí nacimos para fracasar o destinados para un día de un rotundo fracaso? Y empezaba a estudiar qué fue lo que hizo el boxeador que logra noquear al campeón primero, y ya como que se coge mucha confianza y empieza a dejarse engordar, a dejar de entrenar, y cuando va a la siguiente pelea se ve efectivamente lento, gordo, no se preparó, se llenó de orgullo tal vez, o mucha confianza, y eso me hacía pensar un poco en que los valores y los talentos no se pueden dejar, no solo no enterrados, sino tener mucha confianza y no seguirlos explotando, como que es una mina la que hay que seguirle sacando todo su potencial. Me gusta mucho que llames al tema del deporte, porque bueno, los músicos tenemos un tema muy similar, ¿no? No solo porque es comparable en tema muscular y de memoria y de práctica, sino porque es 100% un tema mental. Hay un libro que les recomiendo también que se llama El juego interno, bueno, no lo sé en español si es así traducido, pero el juego interno de la música, ¿no? Entonces compara la música con el tenis, porque tú puedes ser el mejor del mundo, tú puedes ser Roger Federer, Novak Djokovic, y vas a perder. Pero cuando tú escuchas las entrevistas después de un juego, ellos no están diciendo, ay, sí, soy un fracasado. No, hoy tal vez estábamos cansados, nos faltó reaccionar en tal punto que fue decisivo y llevó a tal resultado, la otra persona jugó muy bien y mañana esperamos que esté mejor. Ya. O sea, ellos no toman como su identidad del fracaso, sino como un momento puntual de la vida. Ah, bueno, sucedió así, ¿qué aprendo? ¿Qué puedo hacer mejor? Y mañana seré mejor. Ya está. Ya está. Entonces, es siempre ese juego mental. ¿En qué es lo que estoy pensando? Y eso es lo que a nosotros nos atañe como trabajadores, porque no es como, ay, que yo tengo que hacer este trabajo, ay, sino, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú y cómo enfrentas la vida? ¿Cuáles son tus valores? Es como el típico, la típica pregunta de entrevista. Nómbrame tres debilidades y tres fortalezas. Entonces todos escriben un chorro de debilidades y las fortalezas. Muy poca gente se atreve como a describir o le salen de una. Siempre nos salen muy fácil las debilidades, pero las fortalezas que nos componen también, pues nos da pena o nos da cosita decir como, ay, sí, yo soy buena en esto. Eso del tema de la mentalidad de los jugadores me hizo acordar de una vez que estaba en la selección y había perdido contra Japón, creo, y entonces los periodistas todos derrotistas como, ay, ¿ahora qué van a hacer? Entonces llega Falcao y les dice como, no, pues enfrentar el próximo partido, esto no se acabó aquí, apenas estamos comenzando, no sé qué. Siguiente partido, ganan el partido, vienen los periodistas, ahora vamos a ser los campeones del mundo. Falcao les dice, no, hemos ganado un juego, necesitamos ganar el siguiente juego. Entonces es como ese realismo de saber dónde estoy ubicado, ¿cierto? Y quién soy, qué necesito, que es uno a uno los juegos que tengo que ir venciendo. Entonces, ese es un tema que sí es muy interesante, que tiene que ver mucho con eso de la mentalidad.
y que yo pienso que no solamente en este caso como los citabas a los músicos, sino a muchos, esa mentalidad del deportista que siempre debería tener uno, pero que no todos los deportistas tienen, comencemos por ahí. Por eso hay unos líderes que tienen un carisma y una manera especial de ver el mundo, como Falcao, por ejemplo. Y en el caso de uno como trabajador, como ser humano, digamos, de a pie, muchas veces también el tema de la mentalidad le juega en contra, ¿no? Entonces era parte como de la discusión y volviendo al tema del libro que cita Iván, McManus ahí habla justamente sobre nadie está determinado para el fracaso. El asunto es qué haces tú con tu vida y qué haces tú con tus talentos, qué haces tú con tu mentalidad, porque finalmente no necesita una tribuna para haber desarrollado todo su potencial, sino que justo el potencial que uno tiene, las habilidades, los talentos, todos los días tiene que cultivarlos porque es parte de lo que a uno lo va construyendo como ser humano. Si hay cosas que son debilidades, pues buscar fortalecer esos temas donde uno sabe que puede llegar a tener unas ciertas mejoras para tener un desarrollo integral que le permita enfrentarse a la profesión, a los retos que se encuentran todos los días en el trabajo y a nuevas necesidades y oportunidades que todos los días se presentan y se enfrentan pues en la vida cotidiana también. Entonces, finalmente el tema es, no lo determina uno el valor ni uno, ni las circunstancias previas en las que uno nació, ni tampoco las ideas o la mentalidad que uno tiene, sino que es vencer esa mentalidad que muchas veces le juega en contra, mantener una disciplina, mantener un proceso de construcción propia, pero sobre todo saber quién soy para poderme construir, ¿no? Para poder ayudarle a esas habilidades que tengo para ayudarme a crecer. Entonces, hemos identificado el valor, le hemos dado importancia o hemos hecho énfasis en que debemos reconocer lo que compone nuestro valor, que está lleno de cualidades, habilidades, aptitudes, etcétera. También hemos dicho que debemos fortalecerlas como un ejercicio, como una dinámica que tiene que estar llena de disciplina, de enfoque, disposición, interés. A mí me pasaba mucho, era que yo, por ejemplo, algo que suena tonto, solamente los que se les complica poder disponerse para diferentes comidas, me podrán entender, y es que pues yo antes no comía cualquier cosa o por el simple hecho de que no quisiera, pero desde que vivo aquí en el llano ha sido como voy a disponerme a empezar a probar diferentes sabores y de pronto al principio era extraño o texturas o algunos sabores, pero en la medida en que voy avanzando en, en esas ganas de saber un poco más, pues voy conociendo que me van gustando más cosas. Entonces, ahora no tengo problema en prácticamente comer de todo. Y yo pienso que un poco nos limitamos nuestros talentos y los desconocemos porque no nos damos la oportunidad de enfrentarnos a situaciones, ejercicios, eh, mundo, ¿no? A veces una persona limitada es porque no tiene mundo, es porque no se ha abierto a conocer y a explorar cosas desconocidas al momento y que seguro, como cuando uno está pequeño y aprendiendo un nuevo juego y uno no dice, no, no tengo ni idea de jugar esto, pero hay que intentarlo, intentarlo y ahí uno va cogiendo gusto y conocimiento y habilidad y a veces uno resulta muy bueno en algo que no tenía ni idea en que lo era. Entonces me parece que esa es parte de el identificar, reconocer, estar dispuesto y con ansias de todo el tiempo estar con ganas de saber algo nuevo. Me parece que ayudaría mucho a nuestros talentos y a nuestras habilidades y a nuestro valor, un perfeccionar una nueva habilidad. Sé que tenemos dos componentes, ¿no? El uno es el lugar donde estoy hoy, qué es lo que tengo hoy, que es mi valor como persona y
no sé cómo se llama la palabra, que a veces se me olvidan. Por consiguiente, mi valor también como trabajador. Y otra parte es como salir de la zona de confort a probar algo nuevo para que yo también pueda desarrollar aún más mi valor, mis habilidades como persona y como trabajador. Hacer una pregunta a Claudia, ¿quieres decir algo? Sí, como complementando esa última propuesta de salir a conocer algo nuevo. Justamente anoche en la clase que tenía, yo les contaba a los estudiantes que una de las definiciones de aprender es como incorporar nuevos conocimientos, nueva información, pero no solo que se quede ahí la información, sino que te transforme, ¿sí? Que transforme tus hábitos y tu manera de entender y hacer las cosas. Entonces es interesante porque muchas veces nos limitamos no solamente porque no somos capaces de enfrentarnos a cosas nuevas, sino también porque nos resistimos a aprender. Unas veces porque somos un poquito soberbios, porque para aprender se necesita humildad, se necesita estar dispuesto a entender que no lo sabemos todo y a reconocerlo. Pero también es el tema de no enfrentarnos o no estar dispuestos a eso que se llama salir de la zona de confort, que era lo que tú decías, y a ubicarnos en otro lugar para poder cambiar nuestros hábitos y cambiar la manera habitual en que hacemos las cosas. Entonces yo quería hacer pregunta de entrevista. Yo los quiero boletear. A mí me encanta boletear a la gente. Estamos hablando de mi valor como trabajador. No, es que Marcela ya me hizo ojos para los que solo están en el audio. Me está haciendo ojos de, oiga, no me boleteen. Pero la cosa es, estamos hablando y bueno, denme un ejemplo cada uno de 3 a 5 cosas que ustedes saben que ustedes hacen excelente en su trabajo. ¿Quién empieza? ¿Quién De empieza? 3 a 5. Bueno, voy a comenzar yo con las que se me ocurren y si no me alcanza para las 5, pues sigue Marcel. Yo creo que yo tengo buenas relaciones con mis clientes externos e internos. Digamos que me gusta procurar una armonía y una calma natural, agradable dentro de las relaciones que yo tengo. Me parece que soy bueno en eso. No me he probado tampoco conciliando, pero me parece que yo podría ser un buen conciliador. Eh, y pues a mí me voy con la tercera y en donde trabajo, quienes me conocen y quienes no me conocen, siempre me acusan de ser demasiado formal. Eso era algo que no, pues no sé, me da mucha curiosidad porque era algo que no, yo soy como soy, no tengo ni idea si soy formal o no, pero entonces me dicen como, ay, es que a Iván no se le puede decir que no porque es demasiado formal. Entonces me parece que resulta positivo, sobre todo para lograr los resultados que necesito. Que tiene que ver mucho, esa última me gusta mucho que la menciones porque tiene que ver mucho con la cultura. En general, nosotros, cuando yo estoy en Europa, me dicen como, ay, no, es que tu ciudad debe ser caliente, ¿no? Si vas a viajar allá, uff, qué calor, y ahorita en el invierno, qué rico que te vayas de este frío, y no sé qué, y yo, no, mi ciudad no es caliente, o sea, nosotros somos los europeos de mi país, nosotros somos los fríos, los distantes, los superformales, los que. Sí, entonces digamos que hay habilidades que nosotros tenemos innatas y otras que aprendemos a través de la cultura. Entonces me gusta que la menciones. Bueno, a mí se me ocurre una se me ocurrió. Como así, está comprobado lo que Paula dijo, que Sí, no sí, 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 encontramos sí. tantas fortalezas. Sí, 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 de acuerdo. No, seguramente hay muchas cosas que uno es capaz de hacer y puede hacer bien, pero digamos que así como dicen, que uno se autorreconozca como no, en esto más bien sí tengo éxito porque sí lo sé hacer, pues, pues sí, no, no es uno tan, bueno, yo no soy tan hábil en identificarlas individualmente. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que es liderar con el ejemplo. ¿Y a qué me refiero? A que yo he tenido la posibilidad, slash necesidad,
de estar en equipos de trabajo que en realidad son equipos autogestionados, es decir, yo trabajo con otras personas que son profesionales en áreas similares a las mías, pero no las mismas, y entonces nuestro trabajo tiene que ver mucho con hacer documentos, hacer informes, hacer tablas, hacer, bueno, y muchas veces me decían a mí, oiga, les toca hacer tal informe o les toca entregar tal tarea, y uno como compañero porque no tiene uno el rol de líder asignado, digamos, no está el gafete de jefe no puesto ahí, sí, sino Oh, que, exactamente, sino que le dicen a uno, oiga, les toca entregar este informe para mañana o la otra semana tienen que entregarlo. Y uno, ¿yo cómo hago? Bueno, entonces lo que yo he hecho siempre es como tratar de liderar con el ejemplo. ¿Y qué significa? Organizo lo que yo tengo, hago la información y la mando a mis compañeros y les digo, muchachos, tenemos que hacer esta tarea. Aquí les mando mi parte, hagan ustedes lo que corresponde, o sea, lo que cada uno tiene que hacer. Y así digamos que uno no, pienso que no estoy incidiendo de manera como ejerciendo un rol que no me corresponde desde el punto de vista, no les estoy diciendo, oigan, tienen que hacer porque pues no me corresponde, pero sí es una manera de motivar a las personas a que se monten en el mismo bus porque es un trabajo de equipo y yo ya lo comencé. Entonces creo que en eso más bien he tenido éxito. Eh, También el tema de comunicación, más con clientes que muchas veces con mis mismos jefes. Tengo muy buenas relaciones y por la percepción que tengo que genero en ellos confianza. De alguna manera dicen, ah, sí, ay, hablemos con Claudia, llamemos a Claudia, preguntémosle a Claudia. Entonces, eso es una cosa interesante. Listo. Me voy a hacer la loca. Iván, sigamos con la siguiente bomba. No, No, mentira, no, mentira. no, 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 no. No, mentira, y no, no me voy a hacer la loca y voy a ser más rápida que mis compañeros acá, porque justamente como estaba en ese proceso de reflexionar mucho, tuve que pensar mucho en por qué voy a renunciar a mi trabajo, porque fue para mí digamos que un tema muy confrontante, ¿no? O sea, yo hago mi trabajo bien y si uno tiene un trabajo, pues no tiene que desaprovecharlo y decir, no, me voy, ¿no? Entonces sí, fue un proceso muy consciente de reflexión. Entonces, así de rapidez, uno, soy experta en mi tema y lo sé explicar muy bien. Dos, tengo la habilidad de desarrollar métodos adaptados a cada persona y a sus necesidades. Y tres, genero un buen ambiente para las personas que tienen de pronto un poco más de timidez o de lo que sea, puedo generar un ambiente muy agradable donde una persona se pueda desenvolver. ¿Listo? Entonces, antes de la siguiente bomba, vamos a hacer algo más fácil y ya luego le doy la palabra a Iván. Encontré un apartado muy lindo, una imagen muy linda, donde decía, hay cosas para las que no tienes que tener talento, pero que igual te puedes desarrollar como profesional. Entonces, una, ser puntual. Dos, dar las gracias. Tres, sonreír. Cuatro, esforzarte en tu trabajo. Quinto, dejar que te enseñen. No me las sé todas y como soy consciente de eso, aprendo. Sexto, tener actitud positiva. Séptimo, cuidar de los demás. Octavo, ser apasionado. Noveno, me parece también muy importante aprender de los errores. No como, ay, bueno, ya que sigamos, sino, ¿por qué? Y cómo puedo mejorar. Y décimo, tener buenos modales. La formalidad del señor Iván. hay un, hay un conferencista, yo no sé si ustedes lo han escuchado, se llama Víctor Coopers. Yo me imagino que sí, porque no, es español y bueno, hace temas como empresariales y hay unos extractos en redes sociales de sus charlas. Hay una muy interesante en el que dice que pues la actitud es fundamental. Entonces, que una cosa es de pronto tener grandes habilidades, otra cosa es la experiencia, esas habilidades acompañadas de conocimiento y la cosa. La otra es la experiencia, pero que la actitud es lo que potencia la suma de las otras dos.
explicaba de manera muy graciosa cómo es importante la actitud, es muy importante lo que potencia a una persona, pero, pero que a la hora de llamar a una persona a una convocatoria y de preguntarle, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? No, pues no sé hacer nada, no tengo mucha experiencia, pero yo tengo una gran actitud para aprender lo que venga. Entonces, pues eso no era un perfil tan interesante como esa persona quizás con buena actitud quería. Entonces, es la suma de muchas cosas. Y yo les quería, ahora sí se la suelto para que me contesten. Necesito que me digan si una persona que entendiendo y reconociendo que no ha invertido en sus cualidades, talento, habilidades como debería y se propone durante un tiempo, un año, 2 años, comenzar a fortalecer esas habilidades y eso que lo va a poner en una mejor situación, al menos personal, de desarrollo. Quiero preguntarles si eso me da más valor. Y si O eso no sea, me da, y si eso no me da más valor, entonces, ¿qué es el valor? Y por otro lado, si no me preparo y me relajo y engordo aquí en la sala viendo televisión, entonces pierdo valor. Y si no es eso, entonces, ¿qué es el valor? Terminemos esta vaina. No se pudo resolver. entonces, ¿por dónde empezamos? Como Una quieran. rápida, muchas. Y a mí, mi concentración no me deja guardarme tantas preguntas. Vamos por el principio. Si me preparo y hago uso de identifico, reconozco, eh, logro identificar nuevas virtudes o habilidades y las pongo disciplinadamente en orden y empiezo a sembrar en ellas y a cosechar en un tiempo, entonces como persona y trabajador tengo más valor. ¿Y valor para quién? ¿Para el empleador o para mí? Yo pienso que es que son lo que hemos dicho todo el podcast. Una cosa es el valor como persona que no está distanciado del valor como trabajador porque la persona trabaja, pero el valor de una persona está dado porque es persona. Fin. ¿Ya? Si aprendemos habilidades y cualidades, claro, me da valor para, por un lado, saber quién soy y qué puedo hacer, y por otro lado, saber cuánto puedo ganar, ¿no? Reconocer el valor de mi trabajo y el valor del producto de mi trabajo para así saber cómo entra ese valor en el mercado laboral, ¿no? De acuerdo, es que hay ahí lo que dice Paula y lo que dices tú, Iván, es muy, muy cierto. Hay una cosa que decía una vez Kenji, que a mí me pareció muy graciosa porque yo también lo escuché mucho, no porque me lo dijeron a mí, pero estudie para que sea alguien en la vida. Y entonces él decía, pero si yo ya soy alguien, yo ya soy alguien. Y es así, ¿no? O sea, independientemente de las capacidades que hayas desarrollado, ¿cierto? Independientemente de que hayas descubierto quién eres como ser humano, ya tienes un valor, el valor de la vida humana. Entonces, ese valor es, digamos que, no está en discusión, ¿cierto? Cuando uno dice, por ejemplo, la pregunta que haces, si me preparo, ¿tengo más valor? Pues como persona no tienes más valor, tienes el mismo valor de ser una persona. Por eso mismo, una persona que tiene más preparación o que tiene un cargo de liderazgo, que es el presidente de una compañía, el presidente de la república o lo que sea, no vale más como persona que la persona que está en la calle barriendo las calles, porque son personas que tienen el mismo valor como ser humano. Otra cosa es que cuando tú te preparas, cuando explotas mejor, más bien, cuando desarrollas mejor tus potencialidades para poder llegar a ofrecer un mejor servicio o algo, un servicio más único o unas actividades que solo tú puedes desarrollar porque tienes las capacidades y tienes las habilidades desarrolladas. Eso te permite es cobrar mejor.
que son dos conceptos diferentes. Una cosa es el valor como ser humano y otra cosa es lo que puedes cobrar, ¿no? Son dos conceptos diferentes que a veces, por lo mismo que hablábamos tal vez en el primero, en el segundo capítulo, a veces las personas asocian el trabajo con quién soy yo. Entonces se presentan como, yo soy Pepito Pérez y soy el CEO de tal empresa, ¿no? Y entonces, bueno, chévere, ¿no? Pero pues esa información es relevante si estás en un entorno laboral y si tú vas a hacer un contrato con otra persona, y bueno, pero si estás en un entorno social y sí, no, digamos que más allá de que te llames Pepito Pérez, no tenía más valor dar esa información, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque muchas veces como seres humanos pienso, ay sí, no está el psicólogo para que nos diga si es así, pero yo creo que muchas veces es así. Eh, el ser humano asocia su identidad con su aporte dentro del trabajo. Y entonces él es el trabajador de tales, él es el ingeniero de tal, él es el director de la orquesta, él es el, bueno, dependiendo de, pero eso es parte de lo que somos, pero no es todo lo que somos, ¿no? Y Y entonces ahí es donde uno tiene que entrar a hacer la diferencia, ¿no? ahí hay dos individuos, como que yo soy Jekyll en la casa y Hyde en el trabajo, no mentira, pero ya ahí yo mordí el anzuelo y necesito que me saquen de esta situación, porque claro, aparentemente mientras más me preparo y aporto a la sociedad o al trabajo, pues, wow, qué persona, ¿no? Pero tengo un problema y es con la gente que se sentó como Homero Simpson en el sofá y desperdició su vida. Pero yo creo que un ejemplo más claro va a ser Matt Damon en Busca del Destino, y era un poco desesperante, ¿no? Como, eres un genio. ¿Cómo vas a golpear tipos en un parque, a tener una vida de vandalismo, a vivir en pobreza tal vez, mientras que podrías ayudar a la CIA o a otras instituciones Otras siglas. altruistas, a otras altruistas? No, pero ya hablando en serio, entonces las personas que no pusieron en trabajar su talento, entonces pierden valor. Esa es la pregunta. Eh, No, porque es que, pero si la sociedad lo ve y va a decir, pero qué bruto, con tremendas habilidades y no hizo nada. Tiene un calificativo, ¿no? Tiene un calificativo no solo laboral, económico, sino también social. Entonces ahí es donde, y ahí hubo un amigo nuestro, el que nos casó, se llama Manuel González, nos daba 1 o 2 años de cátedra acerca de que el hombre tiene que dar fruto. Y yo ujú. creo que es así. Es decir, volvamos a el principio. El diseño de la persona está en producir. Parte, ¿no? El propósito, producir. Es inevitable que lo que yo hago genera un impacto, causa-efecto. Entonces, ¿cómo desvincular que desperdiciar la vida es restar valor? Tal vez para la propia persona, una frustración, decir, no hice lo que tenía que hacer, valgo menos. No sé, ¿qué opinan? Es que una cosa es, volviendo a lo que yo hago mercantilmente, el fruto de mi trabajo, a la actividad que ocupo y con la que gano mi salario, y otra cosa es la persona. Y cuando vamos a la persona, o sea, tú mencionas, bueno, que la sociedad y que la persona, entonces cómo se ven, y bueno, la sociedad, pues la verdad que a la sociedad le importa un comino, ¿no? O sea, uno siempre va, de la sociedad siempre va a recibir crítica positiva o negativa, pero no importa. A mí lo que me importa es el individuo, y el individuo está en una constante búsqueda o está frustrado, puede ser que por eso no haga nada, pero la cosa es que como somos seres humanos con espíritu, alma y cuerpo,
Nuestro espíritu está concebido para que anhele más. O sea, la gente que dice y la gente que es más exitosa y demás, o bueno, mucha de la gente, no toda, es porque tiene un anhelo de trascender, de dejar un legado. Entonces vamos a decir que las mamás que educaron a sus hijos y no trabajaron en el mundo mercantil no sirven para nada, no, porque su valor estuvo en criar personas y en dejarles un legado. Entonces, mi valor como, o digamos que no es el valor, sino que mi meta y mi propósito como persona es trascender. ¿Por qué? Porque está en nuestro espíritu. Es un deseo profundo el trascender y no tiene que ver nada con el valor mercantilista. Ahora que otra cosa, por ejemplo, ya volviendo a, como tú decías, al tema del diseño, efectivamente cuando hablamos del trabajo, en el capítulo que hablamos del trabajo, hablamos de que el trabajo también le da propósito al hombre, porque finalmente, como bien decías hace un rato, parte de lo que, y no es porque digamos que el trabajo define al hombre, que es diferente, ¿no? Pero cuando tú haces eso para lo que eres bueno y lo haces con gratitud y con emoción y con deseo de servir a los demás y con deseo de desarrollarte a ti mismo, pues ahí te estás dando tú un valor emocional, ¿cierto? Un valor de estoy siendo útil y estoy desarrollándome y estoy creciendo. Entonces, ahí eso es un tema importante. Otro tema diferente es el valor de lo que recibes a cambio, que ya Claro, Pablo lo decía, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Entonces, eso es algo digamos que como hemos reiterado mucho en este capítulo, pues digamos que son dos tipos de percepción de valor. Uno es el valor económico por la retribución del trabajo y otra cosa es el valor intrínseco como persona. Y el valor intrínseco como de lo que cada uno quiere desarrollar de sí mismo para hacer una mejor versión de sí mismo, ¿no? Por eso hablábamos hace un rato de que no necesitamos tribuna, volviendo al libro de McManus, para desarrollarnos, porque finalmente es un deseo interno que deberíamos tener todos los seres humanos, como dice Paula, trascender. Y en la medida en que queremos trascender, pues tenemos que perfeccionar todo eso que nosotros sabemos que podemos hacer bien para hacerlo cada vez mejor, para volvernos más expertos en nuestro tema, para poder generar ese impacto mayor y dejar ese legado que estamos buscando. este tema está complejo, porque es verdad todo lo de la retribución económica y tal, pero estamos como en un trabajo entre compañeros, el que no hace nada y el que trabaja mucho y ganan lo mismo. O entre una persona que aportó mucho a la sociedad y el que estuvo eliminando gente o robando gente. Es que está complejo, pero nos quedan unos segundos apenas y me preocupa que no definamos este tema del valor en 30 segundos. Bueno, Bueno, así como dice Iván y como dice mi mamá, este tema tiene mucho pelo para moña, mucha tela que cortar. Entonces, hablamos detrás de bambalinas a ver qué tal, si nos animamos a una tercera vez de mi valor como profesional. Y mientras tanto, les recordamos que esto es Sanarte, podcast de cultura y desarrollo personal. Y recuerden que de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Nos vemos. adiós, adiós. Chao, chao. Como dice mi mamá, le falta mucho pelo para esa mona. Chao, chao.